Muy amados, que el Señor les bendiga. Hoy hablamos el tema el poder de un hombre. El poder de un hombre. Leo en el libro de Jueces, capítulo 5, versículos 6 hasta el versículo 8. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Vamos a hablar el día de hoy acerca del poder que Dios ha otorgado a los hombres. Dios creó en este mundo hombres poderosos, mujeres poderosas. Es el diablo y las circunstancias y la cultura y la crianza y muchas cosas las que nos han enseñado que no tenemos poder, no tenemos gracia, no tenemos posibilidades, etcétera, etcétera. Pero todo hombre y mujer está dotado y dotada de poderes extraordinarios. Lo vamos a ver en la segunda parte de este tema. Pero quiero tomar el ejemplo de varios hombres y mujeres de la historia bíblica. El primero de ellos es Noé. Noé, un hombre diferente a la gente de su tiempo, porque en su tiempo todo el mundo se había apartado de Dios. La Biblia describe ese tiempo como el pensamiento de los hombres era de continuo solamente al mal. Toda esa generación antediluviana, contemporáneos de Noé, eran gente perversa, maligna, pecadora. No querían ningún vínculo con Dios. Ellos buscaban nada más su propio placer, su propio interés, su propio egoísmo. Pero Noé le creyó a Dios. Le creyó a Dios y obedeció al Señor en su visión de levantar y edificar el arca donde él y su familia fueron salvados. Noé tomó la visión de Dios, la creyó profundamente, la materializó al construir el arca y entre tanto se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo pregonando la justicia de Dios, anunciando el juicio de Dios y en una conducta recta en medio de una generación impía. Por causa de esto dice el libro de Hebreos 11:7, por su fe condenó al mundo antiguo. Es decir, por su fe él hizo la gran diferencia entre salvación y perdición. Él y su familia fueron salvados y todos los demás fueron condenados y destruidos. Pero él levantó una nueva generación, un nuevo tiempo para la humanidad. Él fue el hombre que Dios tomó para iniciar junto con su familia un nuevo tiempo en la humanidad. Un hombre cambió el rumbo de la historia de toda la humanidad. Un hombre. Tú puedes ver dos inicios en la Biblia. Primero con Adán y Eva y luego con Noé. Todos habían sido destruidos y quedaba solamente Noé y su familia y ellos comenzaron todo de nuevo. Un hombre puede cambiar la historia. Vemos aquí a Débora, una mujer, en un tiempo en que las mujeres no tenían prácticamente derechos, ni eran respetadas, ni eran valoradas como la mujer lo es el día de hoy, reconocida en sus derechos. En ese tiempo no. Ahora, todo había decaído en Israel. Israel estaba en una apostasía espiritual que había llevado a la nación a alejarse del Señor, buscar los dioses de las naciones, adorar ídolos, corromperse moral y sexualmente.
Israel estaba en tal estado de desorganización que no tenían ejército. Dice Débora, en 40,000 no se encontraba un escudo, no había quien levantara defensa contra los enemigos. Las naciones venían y se aprovechaban de un país indefenso y desorganizado. Todo esto estaba ocurriendo, una crisis espiritual, moral, política, militar, en todos los sentidos. Israel estaba mal. Y entonces Débora dice, hasta que yo me levanté. Es decir, está diciendo, yo hice la diferencia. Si las cosas cambiaron en Israel en ese tiempo fue porque una mujer llamada Débora se levantó en fe y cambió las cosas. Llevó a Israel a Dios y levantó por el poder de Dios y por la guianza del Señor un general que llevaría al pueblo a la victoria. Ella era una verdadera guerrera y ella se levantó en el poder de Dios para deshacer todo lo que sus enemigos estaban haciendo. Una mujer lo hizo. Ella dijo, basta, se terminó. Hace falta personas que digan basta, que vean la realidad y la cambien. Hoy día hay muchos opinólogos, mucha gente que ve la realidad, la ve claramente, sabe lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pero nada hacen. No tienen disposición, ni valentía, ni coraje para levantarse para cambiar las cosas. Están en una posición de crítica y de comodidad. Pero necesitamos personas como Débora, mujeres y hombres, que vean la realidad y se levanten a cambiarla. Una persona, uno solo, una sola puede hacerlo. Una pequeña llama enciende un gran bosque. Esto es una realidad. Nehemías, la historia de Nehemías es la historia de un hombre que estaba bien en todo, económicamente bien, socialmente bien, en su posición como cortesano, como copero del rey, vivía una vida extraordinariamente cómoda, beneficiosa, con buena situación económica, no tenía problemas. Pero cuando vinieron de Jerusalén, su hermano Hanani, que había hecho un viaje a Jerusalén y trajo de allá unos hombres, y le contaron a Nehemías el estado en que estaba la ciudad y el pueblo israelita que vivía allí, Nehemías perdió las fuerzas, algo lo impactó, la carga de Dios entró en él y él lloró, se angustió, hizo duelo por muchos días, estuvo en ayuno, estuvo triste, no tenía consuelo. ¿Qué le pasó? Mira, Nehemías no conocía Jerusalén. Él era descendiente, quizás bisnieto o tataranieto de los que fueron sacados de Israel y traídos a Babilonia. Los babilonios, cuando conquistaban una nación, hacían eso. Trasplantaban gente, sacaban de aquí la gente para llevarla allá y de otro lado traían otra gente acá, quizá para eliminar ese sentido de la defensa del territorio propio de la nación. Y entonces los padres, los abuelos de Nehemías habían venido de la tierra de Israel, pero él ni conocía. Además, su educación era una educación persa. También en su casa indudablemente tenía la educación religiosa de sus padres judíos, pero él era un persa en el imperio persa, sirviendo en el palacio del rey. Pero Dios lo capturó y le dio una pasión gigantesca dentro, un dolor, una carga de Dios, y él se decidió a ir y restaurar los muros de Jerusalén. El rey le abrió todos los caminos para hacerlo. Cuando llegó a Jerusalén, él pudo inyectar esa visión que tenía dentro de él de la reconstrucción de Jerusalén en la gente que vivía ahí. Esa gente hacía 140 años que vivían en esa ruina y nada habían hecho. Nadie se levantó para quitar los escombros, nadie se levantó para decir vamos a reedificar el muro y las puertas, nadie lo hizo. Pero un hombre venido de miles de kilómetros de distancia cambió las cosas. El poder de un hombre. Este es nuestro tema. Pablo, el apóstol Pablo, él
persiguió a la iglesia con mucha rudeza, con mucha fiereza. Los cristianos sufrieron mucho a manos de él. De hecho, Esteban fue el primer mártir registrado en la Biblia y fue mártir debido a la persecución que desató Saulo. Pero cuando él se convirtió al Señor, inmediatamente él comenzó a predicar de Jesucristo. Se convirtió de perseguidor a perseguido. Lo comenzaron a perseguir. Se hizo vocero del reino de Dios inmediatamente. Y él dice en el libro de Romanos 15, 19, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La distancia entre Jerusalén y Ilírico, que es en la provincia de Grecia, en Grecia, es muy grande y hay muchos pueblos y muchas naciones en medio entre Israel y Grecia. Pero él dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Predicó ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. Predicó llevando el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, todo esto lo mueve un hombre. Formó equipos misioneros donde plantaba obras, incitaba y provocaba que la gente de nuevos convertidos llevaran el Evangelio más allá. Él logró levantar un movimiento misionero extraordinario. Un hombre con una visión lo hizo. Tú y yo podemos hacer extraordinarias cosas en las manos del Señor si nos levantamos. Ahora, hay hombres de la historia mundial que también han hecho tremendos cambios. Nuestros libertadores, O'Higgins, San Martín, Bolívar, Sucre y otros. Ellos se levantaron y se rebelaron contra la conquista española, contra el imperio español, y aunque el imperio español era muy poderoso, ellos creyeron que podían liberar a nuestras naciones y lo hicieron, lo lograron. El fuego que tenían ellos de libertad lo traspasaron a la gente de cada nación donde ellos emprendieron esta tarea y finalmente nuestras naciones fueron liberadas. En cada nación un hombre comenzó el movimiento y luego prendió como un fuego en un bosque. Mahatma Gandhi en la India se rebeló contra los ingleses y su rebelión no fue armada, sino pacifista. Era una locura, pero él logró derrotar, doblarle la mano al imperio inglés y que finalmente dejaran la India, y la India fue libertada de los ingleses. Martin Luther King, pastor bautista, se levantó contra el racismo, la segregación y la discriminación en los Estados Unidos y generó un movimiento extraordinario por los derechos de la gente de raza negra. Lo hizo un hombre, un pastor, se levantó y tenía una carga, una visión, y eso movió al país entero. Nelson Mandela en Sudáfrica. Y así tú puedes ver mucha gente que en sus naciones ha hecho cambios extraordinarios. Teresa de Calcuta, otra mujer extraordinaria que en la India levantó un servicio a los pobres, a la gente que no tiene hogar, a los desvalidos, los desamparados. Un hombre. Ahora, tú en las manos del Señor, ¿qué cosas grandes puedes hacer? ¿Qué cosas extraordinarias puedes llegar a hacer? Solamente tienes que rebelarte contra el estado actual de las cosas en tu entorno, en tu vida, en tu entorno, y decir, no lo tolero más, me levanto para cambiar las cosas. Como Débora, todo estaba mal hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. No mires que todo está mal, no mires que las cosas no funcionan. Mira lo que tú puedes hacer y levántate en fe, en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Señor. Levántate para cambiar las cosas, para empezar un ciclo nuevo, una nueva temporada, con cosas nuevas, con cosas de Dios, con el poder del Señor. Lo harás en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.